Hola, buen día. Bueno, en esta ocasión les quiero compartir el tema de la oración. ¿Qué es la oración? Dice que es hablar con Dios, hablar con nuestro Padre Creador. Es un privilegio que tenemos, es una audiencia personal que tenemos con nuestro Padre Celestial, con Dios. Dice, es un acto que un soberano recibe con carácter oficial a las personas que quieren conversar con él para exponer sus peticiones. O sea, ahí está Dios, ahí está el Padre, esperando que nosotros vayamos a Él, expongamos nuestras peticiones, expongamos aquello que nos duele, que necesitamos sacar de nuestro corazón. Entonces es como que usted llega a una sala y ahí está Dios esperándote para que tú le hables, para que tú dialogues con Él, para que tú le expreses tus sentimientos, tu dolor, tu tristeza, cómo te sientes. Entonces es eso, orar al Señor. Esa es la oración. Dice, la oración para cada uno de nosotros no debe ser nada molesto, no debe ser molesto, ni un rito, ni que, me tocó orar, toca orar. No, es algo que nazca de nuestro corazón, que nosotros anhelemos buscar del Señor, que nosotros anhelemos estar en la presencia del Señor, que digamos, quiero hablarle a Dios, quiero en este momento buscar su presencia, expresar lo que siento delante de su presencia, y tiene que salir del corazón ese anhelo, ese deseo de hacerlo. No debe ser porque toca hacerlo, por algo legal, por algo que nos mandan a hacerlo, sino porque nace del corazón. No debemos tener temor a orar. Debemos siempre entender que Dios está ahí, que Dios está esperando que le busquemos, que Dios nos espera con ansias a que nosotros le busquemos, que dice la Biblia que aún antes de que nosotros abramos nuestra boca, el Señor conoce de qué tenemos necesidad, pero Él, como ese Padre amoroso, anhela y desea que nosotros vayamos a Él y que le confesamos cómo nos sentimos, nuestra necesidad, qué necesitamos en ese momento. Entonces, no debemos tener temor para llegar al Señor. Eh, Entrar a su presencia con confianza, tener la seguridad de que, como dice la Biblia, Dios inclina sus oídos para escucharnos. Debe ser también un privilegio el poder hablar con nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo orar o hablar con Dios? Dice, nos dirigimos al Padre. ¿Y qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios respecto a esto? Dice en Mateo 6:9, dice la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nosotros nos dirigimos primero que todo al Padre, glorificamos su nombre, lo exaltamos en la oración. Y dice también que el segundo paso es en el nombre de Jesús. Una oración siempre debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, dice capítulo 14, versículo 13-14, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces venimos al Padre en el nombre de Jesús. Ese es el segundo paso. Cómo también orar, cómo hablar con Dios, con fe. Dice la palabra en Santiago 1:6, dice, pero pidan con fe, no dudando nada, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
tremendo, ¿no? O sea, no debemos dudar que lo que estamos pidiendo, Dios lo puede hacer posible si tenemos fe. O sea, es importante la fe a la hora de orar, creer en lo que Dios puede hacer. No limitar a Dios, no limitar a Dios por nuestras fortalezas mentales, no limitar a Dios por nuestras creencias, no limitar a Dios por lo que estamos viendo, sino tener fe que lo que estamos pidiendo puede ser posible, porque para Dios no hay nada difícil. Amén. Dice que también guiados por el Espíritu Santo. Y acá dice la palabra en Efesios 6:18 dice la palabra que con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué debemos hacer en todo tiempo en el Espíritu Santo? Pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa guía en la hora de orar. En Romanos 8:26 dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tremendo, muchas veces nosotros ni sabemos cómo pedir, tenemos la necesidad, pero no sabemos cómo expresarlo delante del Señor. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Entonces tenemos que pedir esa presencia, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a interceder, que guíe nuestra oración, que sea una oración en el Espíritu. Dice que sea una oración con sinceridad. Jeremías 29:12-13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo los oiré, dice el Señor, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo el corazón. Con sinceridad, el buscar al Señor de corazón, llegar a Él con un corazón sincero, aún con ansias de pedir su perdón, con arrepentimiento. Entonces, con sinceridad. El siguiente paso para la oración también es tener sencillez. En Mateo 6:7 dice la palabra, cuando oren, no alarguen demasiado su oración, no hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho Dios tendrá que hacerles caso. Tremendo. No, Dios no necesita tanta palabrería. El Señor lo que necesita es sencillez, es que nosotros nos acerquemos con humildad, le digamos, Señor, yo necesito esto, tengo esta necesidad, tengo este dolor, tengo esta tristeza, tengo esta tribulación, tengo esta aflicción. Haz como tú quieras hacer, conforme a tu voluntad, dame paz, dame gozo. Es esa sencillez, no necesitamos darle tantas vueltas al asunto, ser certeros, ser precisos a la hora de orar. Amén. Y algo también que debemos hacer, que sea siempre conforme a la voluntad de Dios. Y la palabra primera de Juan 5:14, perdón, se me perdió. Primera de Juan 5:14 dice, la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta, que Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Siempre pedir conforme a la voluntad de Dios. Recordemos ese pasaje donde el Señor Jesucristo, cuando ya estaba pronto para ser crucificado, para ser entregado, y le dice al Señor en la oración, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Muchas veces hay situaciones que nosotros quisiéramos no vivir, pero son necesarias. Y debemos entender que Dios
se va a glorificar, que Dios está obrando, pero necesitamos entender su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Ahora espero que me estén entendiendo el tema de la oración. También dice que con perseverancia, también le refirió Jesús en Lucas capítulo 18 versículo 1, dice que la necesidad de orar siempre y no desmayar. Perseverar es no desmayar. Perseverar es ser constante, persistentes, estar ahí en la oración. Que aunque tus ojos no vean, aunque tus ojos estén viendo la tribulación, el problema, la dificultad, la enfermedad, la escasez, tú estás ahí perseverando, creyendo, peleando la buena batalla de la fe, orándole al Señor, creyendo, teniendo fe, no dudando en que Dios es el que hace la obra. Amén. Y dice que también hay impedimentos en la oración. ¿Y cuáles serán esos impedimentos? Bueno, dice que la falta de perdón, que se expresa también en amargura y resentimiento. Cuando nosotros no perdonamos, en nuestro corazón, dice, se llena de resentimiento, de rencor, de odio. Y dice que hay una raíz de amargura por la falta de perdón. Y esto muchas veces impide que nuestra oración sea eficaz. Por eso es importante el soltar, el perdonar. Y dice la palabra en Marcos 11, 25, 26, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es un mandato. Si nosotros le pedimos perdón al Señor y esperamos recibir perdón, nosotros también debemos primeramente perdonar a aquellos que nos han herido. No es necesario que vengan a pedirnos perdón. No es necesario esperar que la persona que nos hirió, que nos falló, que hizo algo en contra de nosotros, nos venga a pedir perdón. Es para nosotros estar bien, que nosotros debemos soltar ese perdón. Debemos perdonar a esa persona o a esas personas delante de la presencia del Señor, hacerlo con sinceridad. Amén. Entonces es importante soltar esa falta de perdón, perdonar a las personas para poder recibir el perdón de Dios y para que nuestra oración sea una oración eficaz. El perdón no quiere decir de que la persona va a cambiar porque tú la perdones, ¿verdad? Hay personas que siguen en su maldad, pero es por tu bienestar, es por mí mismo que nosotros debemos perdonar para mejorar nuestra relación con Dios. Amén. Dice, orar, otro impedimento es orar teniendo orgullo o egoísmo. Ego. Santiago 4:3 dice la palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces pedimos según a lo que para nosotros, conforme a lo que nosotros creemos que está bien, y no miramos si es conveniente o no es conveniente. Entonces dice la palabra que pedimos mal, porque lo hacemos solamente quizás llevado por la emoción, por el momento, y no sabemos pedir. También dice que por la falta de fe. La falta de fe es un impedimento. En Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Es importante la fe, es importante creer
Es importante que aunque no estés viendo, aunque quizás se levanten las tinieblas, aunque tú veas que se levantan más problemas, tú debes creer y no dejar de orar, perseverar como nos enseña la palabra de Dios. En este momento se me viene a la mente un personaje de la Biblia que es Ana. Esta es una mujer que perseveró. Esta es una mujer que persistió, que oró, que creyó y recibió. Una mujer estéril que no podía tener hijos, pero ella oró, clamó al Señor y era estéril, pero igual para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Y Dios le dio sus hijos. Primer hijo fue Samuel, el profeta Samuel. Entonces, para Dios no hay nada imposible, debemos creerlo. Dice también que la falta de fe. El propósito de la oración, que el Padre sea glorificado en el Hijo, el Señor Jesucristo. Juan 14:13 dice la palabra, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Debemos entender la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña. Y aquí dice que debemos pedir en el nombre de Jesús, en ningún otro nombre, en el nombre de Jesús. Nosotros invocamos al Padre, oramos al Padre, pedimos en el nombre de Jesús. No hay otro, Él es el camino, la verdad y la vida. Y así nos lo enseña la palabra de Dios. Dice que también, dice que los requisitos, permanecer en Cristo, permanecer en la palabra. Permanecer en Cristo significa depender totalmente de Cristo, de su fuerza, de su poder, no confiando en nosotros mismos, sino confiando en la soberanía, en el poder de Dios. La palabra de Dios y la oración son inseparables, van de la mano. Oramos y también leemos la palabra, porque nosotros oramos en la forma de nosotros tener ese diálogo con el Señor. Nosotros a través de la oración hablamos con Dios y Dios a través de su palabra nos habla. Entonces es importante, van de la mano tanto la Biblia, la palabra de Dios, como la oración. Y hay clases de oración. La oración personal, en Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, Filipenses nos dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué debemos hacer? Que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. O sea, orar. Orar en toda oración, ruego y acción de gracias. Es importante que la oración también tenga una acción de gracias. Por fe decirle al Señor, gracias por lo que tú vas a hacer, por lo que estás haciendo, por lo que seguirás haciendo en mi vida, en mi entorno, en mi familia, etc. También recuerdo la oración que Jabes hizo, es una oración personal. Dice la palabra en Primera de Crónicas 4, 9, 10. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe.
y otorgó Dios lo que pidió. Una oración personal, una oración que desata bendición. Jabes lo hizo. Dice que su madre le llamó Jabes por cuanto lo tuvo en dolor. ¿Qué había en él? Ya había una atadura porque el nombre quería decir dolor, pero Jabes decidió orar al Señor y decirle pedirle que lo bendijera, pedirle que su mano estuviera con él, pedirle que lo librara del mal. Y dice que Dios le otorgó. También le pidió ensancha mi territorio. Y dice la palabra que Dios le otorgó lo que pidió. ¿Qué hizo Jabes? Jabes fue sincero, Jabes fue certero, Jabes fue contundente con lo que le pidió al Señor. Y lo hizo de corazón porque Dios le otorgó lo que le pidió. Amén. Y sé que también la oración, hay otra clase de oración que es la intercesión. Y es la oración que hacemos a favor de otros. La oración personal es la que hacemos a favor nuestro, que pedimos para nosotros. Y la oración de intercesión es la que hacemos por otros, la que pedimos por las necesidades de otras personas. En Colosenses 4:2-4 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por lo cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Aquí estaba Pablo hablando que oraran, que velaran con acción de gracias, pero también estaba pidiendo que oraran por ellos. Entonces es importante interceder unos por los otros. Amén. Bueno, este es el tema que traía para hoy. Espero que lo entiendan, que el Espíritu Santo sea hablando a ustedes a través de su palabra, y que si tenían alguna inquietud con la oración, cómo orar, hoy la hayan podido despejar. Dios les bendiga.